En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo soy cristiano evangélico nacido de nuevo, y todo lo que usted le dijo a estas personas son mentiras, porque nosotros los protestantes, como usted dice, jamás confundimos a la gente ni le mentimos a la gente. Usted conoce las escrituras y sabe lo que aquí dice, y usted sabe que aquí dice que si usted le agrega o le quita a la palabra del Señor, tendrá su castigo. Yo les quiero decir a todos, y estoy agarrando valor, creo que soy el único cristiano evangélico aquí presente, pero en nombre de la iglesia vengo a decirles que este señor les acaba de decir un montón de mentiras. Jamás vamos a hablar en contra de nadie ni le vamos a dañar nada a nadie. Predicamos la palabra del Señor que está aquí en la Biblia. Este señor les está engañando, les está mintiendo, y usted lo sabe. Y vengo en nombre del Señor Jesucristo a decirle que se arrepienta. Porque si no se arrepiente, cuenta se entregará al Señor. Ahora, hermano, espere un momentico. La si palabra del Señor usted, no es para lo que usted se puso ahí, Señor. La palabra del Señor no es para discutir, pero yo vengo aquí defendiendo mi fe, porque es mentira lo que usted dijo de los protestantes. ¿Saben ustedes qué es protestante? ¿Dónde inicia todo el protestantismo? En la misma Iglesia Católica. Fue un sacerdote el que inició la reforma y el protestantismo. ¿Y saben por qué? Martín Lutero, correcto. Por los abusos de la Iglesia Católica. Porque vendían las indulgencias. Porque no querían que leyeran la palabra del Señor. Solo querían que los sacerdotes predicaran la palabra. Y todo lo decían en latín. Cuando hombres en Europa empezaron a traducir las escrituras a la lengua materna de cada pueblo, ¿saben qué hicieron con ellos? Los quemaron. Y usted lo sabe. Y en nombre de Cristo le digo, arrepiéntase. Porque usted habla igual que Hugo Chávez, es un venezolano igual que él, mentiroso. Y Hugo Chávez está en el infierno porque maldijo al pueblo de Israel. Esta autoridad me la ha dado el Señor. Y aquí, créanme, yo no soy de San Diego. Yo vengo de Guatemala, señores. Y no sabía por qué el Señor me había traído aquí en estos días. Pero vine a confrontar a este mentiroso y charlatán. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. El uso de la falacia es el uso de la mentira. No es válido, a mi punto de vista, que un líder cristiano, ya sea católico, evangélico, lo que sea, utilice la mentira, pues la Biblia dice que ninguna mentira procede de la verdad. Aquellas doctrinas que no pueden sustentarse con la Biblia, pero intentan sustentarse a través de la falacia, pues no proceden de la verdad, como lo dice 1 de Juan 2:21. Y es triste que existan apologetas católicos que las utilicen, que ya hayan estudiado acerca de todo esto, se den cuenta que sí, en efecto son mentiras y pretendan defenderlas. El uso de la falacia para la defensa de la fe, ¿será correcto? ¿Será correcto usar la mentira para defender la verdad? ¿Qué tendría que hacer un maestro cristiano si detecta que en sus enseñanzas se encuentran errores, se encuentran mentiras? Lógicamente que un cristiano verdadero tendría que actuar en consecuencia y evitar volver a usar esas mentiras, esos errores. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Efesios 4:14. O sea que hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Dios ya sabía, a él no le agarra de sorpresa que hayan maestros, a los que les llama falsos maestros, que iban a emplear con astucia las artimañas del error. Una falacia es un error en la lógica de un argumento. ¿Cómo puede ser que tengan la calidad moral de decirse cristianos, de predicar la palabra de Dios y sin el menor remordimiento utilizar las falacias? Y para mis hermanos evangélicos, hermanos, tenemos que prepararnos, aprender a discernir, aprender nosotros a identificar las falacias católicas. Estos hombres están empezando a temblar de miedo. Están empezando a temblar de miedo. ¿Qué será cuando todos los evangélicos estemos preparados para detectar los errores, para hacerles ver las mentiras que ellos predican? Espero seguirnos preparando, que todos nos sigamos preparando en este camino y que podamos nosotros ser sólidos y contundentes a la hora de refutarles. Si te has enfrentado a debates con católicos carismáticos, con católicos comprometidos, seguramente has escuchado la historia de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Y esto esto suena muy bonito, pero es labor de aquel apologeta y es labor de aquella iglesia demostrar la veracidad de sus dichos. Nosotros como cristianos evangélicos, ¿cómo podemos refutar esta afirmación de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo? Bueno, pues nos vamos a ir a la historia. La historia se juzga desde la historia, como diría alguno de ellos. Entonces, ¿cómo se estudia la historia? Bueno, tenemos lo que se conocen como fuentes primarias de la historia y fuentes secundarias de la historia. Y a continuación les voy a decir lo que son las fuentes primarias de la historia. Una fuente primaria de la historia es aquella que procede de la época que se está investigando. Estas fuentes primarias son testimonios de primera mano contemporáneas a los hechos. En esto podemos encontrar leyes, tratados, memorias, censos de población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida cotidiana, etc. Entonces, para nosotros y para nuestro estudio, debemos hablar de lo que son las fuentes primarias, y la Biblia es una fuente primaria de la historia. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos los testimonios de las personas que participaron en la formación de la iglesia de Jesucristo. Y el ADN de la verdadera iglesia de Cristo se encuentra en su doctrina, no en su supuesta antigüedad. Entonces, tenemos que comparar la doctrina de la Iglesia Católica con la doctrina de la iglesia fundada por Cristo. Y para sorpresa de los católicos, les será imposible demostrar que sea la misma doctrina, que se esté hablando de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no encontraremos nosotros a ningún cristiano primitivo, de la iglesia primitiva del primer siglo, elevando plegarias a los santos muertos para pedirles su intercesión. No veremos un solo ejemplo de un vivo pidiendo la intercesión de un muerto, y que la mano de Dios se mueva gracias a la intercesión de ese muerto por el vivo. Tampoco veremos a Jesús y a sus discípulos fomentando la fabricación de imágenes religiosas de veneración. Es una doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica es una doctrina muy diferente a la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. Si bien los católicos nos ubican a los evangélicos como que surgimos 1500 años después de Cristo, nuestra doctrina es del primer siglo. Y como cristianos evangélicos podemos sustentar cada parte de nuestra doctrina con una fuente primaria de la historia, que es la Biblia. Nosotros, por ejemplo, al momento de orar, elevamos nuestras plegarias directamente a Dios, directamente al Padre, en el nombre de Jesús. Todo hombre en la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, cada vez que ora, eleva sus plegarias directamente al Padre. Y del Nuevo Testamento para acá,
en el nombre de Jesús, todas las oraciones son elevadas en el nombre de Jesús. Mientras que la Iglesia Católica, los católicos, elevan plegarias pidiendo la intercesión de María, pidiendo la intercesión de los santos, ¿verdad? Y esto no se encuentra un solo ejemplo en la Biblia. Entonces, las fuentes primarias de la historia, lejos de ser para ellos un respaldo para sus afirmaciones, llegan a ser verdaderos problemas que ellos tienen que enfrentar cada vez que debaten con un evangélico. Las fuentes que ellos utilizan para sustentar que su iglesia proviene de Cristo son fuentes secundarias de la historia. ¿Y qué es una fuente secundaria? Bueno, son testimonios de personas muchísimos años lejos, muchísimos años de distancia de los sucesos. En este caso, ellos hablan de escritos del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, para sustentar que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Pero, en fin, cuando hay un conflicto entre una fuente secundaria y una fuente primaria, la fuente que es desechada es la fuente secundaria. Entonces ellos no pueden hacer a un lado la Biblia y no podrán huir de la confrontación con un evangélico que sepa demostrar con Biblia que la iglesia fundada por Cristo pues tiene una doctrina muy distinta a la Iglesia Católica. Nuestra doctrina como evangélicos es la misma doctrina enseñada por Jesús, la misma doctrina enseñada por sus discípulos. El ADN de nuestra iglesia es la misma que el ADN de la iglesia fundada por Cristo. Y eso es irrefutable, no nos lo van a poder refutar. Ahora, hablando sobre el primado de Pedro, la Iglesia Católica y todos los católicos fanfarronean demasiado diciendo que Pedro fue el primer líder de la iglesia. Y suponen que Pedro fue el sumo pontífice en el primer siglo del cristianismo. Suponen que Pedro, cuando falleció, él dejó un sucesor. Pero esto lo sacan de fuentes secundarias. ¿Qué dice la fuente primaria, que es la Biblia? Bueno, tendríamos que ir nosotros a Gálatas capítulo 2, donde Pablo nos explica muy bien que en el primer siglo del cristianismo no existía un sumo pontífice, líder de toda la iglesia. Pablo nos explica que fue a Jerusalén, donde habían 3 columnas de la iglesia, no una, 3 columnas de la iglesia. Eran Jacobo, Pedro y Juan. Eran los líderes de la iglesia judía, de la iglesia de los de la circuncisión. Solo hay que leer Gálatas 2, ahí lo dice todo. Pedro, Jacobo y Juan dirigían la iglesia de los judíos, la iglesia de la circuncisión. Ahora, ¿qué pasa si Jacobo muere? Quedan 2 líderes, ¿no? Queda Pedro y queda Juan. ¿Qué pasa cuando Pedro muere? Juan sigue vivo. Juan sigue de líder de la iglesia de los de la circuncisión. No vemos en la Biblia a otro sucesor de Pedro. Si Juan era líder, ¿en qué momento perdió su liderazgo? ¿No? Ahora, estamos viendo que Jacobo, Pedro y Juan dirigían la iglesia de los de la circuncisión. No dirigían toda la iglesia. Pablo deja muy en claro que a Pedro le fue entregado el ministerio de predicar en la iglesia de los de la circuncisión, y que Dios le encomienda a Pablo el ministerio de predicar a las naciones gentiles, a los incircuncisos. Y como podemos ver en esa fuente primaria que es la Biblia, quien recorrió todo el mundo conocido de su tiempo fue Pablo. Quien dirigía a las iglesias en todas las naciones gentiles era Pablo. Y esto nos habla de que no había un sumo pontífice. 3 líderes de la iglesia judía y un líder de todas las iglesias de las naciones gentiles. No había un sumo pontífice. Y como lo dije hace un momento, si muere Pedro, si muere Jacobo, Juan seguía vivo.
¿En qué momento se ve en la Biblia un sucesor de Pedro dirigiendo? ¿En qué momento ese sucesor le quitó el liderazgo a Juan? Eso no lo vemos. Y como les digo, o sea, la Biblia es nuestra fuente primaria de la historia, que demuestra que lo que dice Roma no es tan cierto. Que Roma lo que hizo fue edificar un linaje como si se tratara de un imperio. Cuando muere el emperador, pues todos aquellos que codician el lugar, el trono, pues tienen que demostrar su genealogía, ¿no? Y lo que hace la Iglesia romana para obtener un reconocimiento es fabricarse toda una genealogía que llegara hasta Pedro. Pero pues se les olvidó leer la Biblia, se les olvidó que su historia encajara con la historia narrada en las Sagradas Escrituras. Se les olvidó leer primero la Biblia, leer primero los escritos apostólicos, para poder entonces tratar de cuadrar con la historia original. Pero es obvia la marrullería con la que la Iglesia romana se gana la supremacía y se asegura el tener el poder religioso de ese tiempo. Pero la fuente primaria de la historia, que es la Biblia, los desmiente. Cuando una fuente secundaria está en controversia con una fuente primaria, la que gana es la fuente primaria. Entonces nosotros, con Biblia en mano, podemos decirle: ¿sabes qué? Tu iglesia no es la iglesia fundada por Cristo, porque en Gálatas 2 se echa para abajo el primado de Pedro. Tu iglesia no es la iglesia de Jesucristo, porque la doctrina de tu iglesia es muy distinta a la doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. El ADN de la verdadera iglesia se encuentra en su doctrina. Los evangélicos, por otro lado, podemos demostrar que nuestra doctrina es la misma doctrina enseñada por Jesús y sus apóstoles. Nuestra doctrina tiene el mismo ADN de la iglesia fundada por Cristo. Nuestra doctrina es doctrina del primer siglo. Espero que este video les haya sido de utilidad, les haya sido de bendición. Espero sus comentarios, y para aquellos que piensen debatir, espero que lo hagan utilizando una fuente primaria de la historia. Porque si usan fuentes secundarias de la historia, ante una fuente primaria, sus argumentos serán desechados. Dios les bendiga y hasta la próxima.